Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de el podcast Hombres de Guerra, su amigo Dinko Zambrano. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo también, Brian Alvariño. Él es original de Paraguay, ahora vive en Estados Unidos. Él es un creador de contenido muy joven, 25 años, pero que, si no me equivoco, ya supera los 100,000 seguidores en Instagram y varios miles también en YouTube. Sus temas como creador de contenido es la apologética, temas culturales y de política. También está a punto de graduarse como arquitecto, así que un joven con un gran potencial y un gran futuro por delante, y tenemos el honor de tenerlo con nosotros para compartir un tema relevante para los hombres de esta generación. Brian, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Dinko, para mí un placer poder charlar contigo. Muchas gracias por la conversación. Gracias también por la presentación y ojalá que todo lo que podamos charlar hoy pueda edificar a hombres de guerra, como te gusta llamarlo. Así es, así es. Sí, hermano, gracias, gracias por el tiempo, por tomarte el tiempo y poder estar aquí con nosotros. Sí, este tema, hombres de guerras, justamente antes de que iniciáramos oficialmente esta grabación, estábamos conversando, ¿verdad? Y mencionaste algo muy interesante. Hay muchas cuentas que hablan sobre el tema de la masculinidad y eso, pero que le hago un enfoque equivocado, ¿verdad? Y que en realidad lo que se difunde ahí es más un tema que material, no sé si decir humanista, pero quisiera que elabores sobre ese pensamiento que expresaste y la necesidad que tenemos ahora de llevar mensajes o enseñanzas que motiven a los hombres a desarrollar un carácter verdaderamente masculino. Cuando observaba algunos fragmentos de la entrevista que tuviste con nuestro querido amigo en común, Agustín Laje, me he percatado que dije, wow, creo que contenidos como estos hay que elaborarlos. ¿Por qué? Porque entiendo que estamos viviendo una era en la cual he escuchado a personas entendidas decir que una pandemia silenciosa que estamos viviendo en el mundo es la depresión, lastimosamente. Y esto afecta tanto al género masculino como femenino. Pero como nos vamos a abocar exclusivamente a hablar de los hombres, te diría que a los hombres particularmente también les está afectando terriblemente esta pandemia silenciosa. Entonces uno se encuentra con la realidad que es buscar respuestas a lo que estoy viviendo. Entonces, ¿dónde encuentra esas respuestas a lo que uno, valga la redundancia, está expuesto permanentemente? Que son las redes. Y estamos Cierto, scrolleando constantemente cierto. videos y nos aparecen un montón de creadores queriendo ofrecer respuestas a hombres en situaciones vulnerables. Entonces uno en medio de su desesperación se encuentra con que tiende a consumir contenidos que lastimosamente muchas veces o la mayoría de las veces están sobrevalorados. Entonces cuando yo observo esa entrevista digo, wow, ¿es esto precisamente lo que hay que hacer? Porque en el trasfondo no hace falta ser un genio para darse cuenta cuando un creador de contenido que se abandera con nuestra causa, por así decirlo, Así es. que somos los hombres, por lo general dan conceptos sumamente desdibujados de la realidad, muy distorsionados. Entonces uno en medio de su desesperación tiende, si no ha leído y si no se ha formado lo suficiente, tiende a caer en las mentiras que pululan en la red constantemente las 24 horas del día. Y uno estando adolorido y estando en una situación, no sé, muchos pasamos por situaciones distintas. Puede ser una situación con una expareja, situaciones con compañeras en la media, en la high school, en la universidad, o no sé, amigas de toda la vida, o con esposas incluso, que viven situaciones duras, entonces buscan refugios y lastimosamente sus refugios suelen ser malos consejos. O sea, intentan solucionar un problema metiéndose en otro problema. Entonces, cuando veo la entrevista con Agustín, digo, creo que este es el camino, hay que crear contenido de calidad, porque vuelvo a insistir con el punto que acabo de mencionar. No hace falta ser un genio para darse cuenta que si no estoy analizando lo que estoy consumiendo en Internet, es muy vago lo que hay del otro lado, pero sin embargo, cuando una persona realmente, cuando un hombre trata de transmitir principios de valor, hay que ser honestos. Verdaderamente cuando lo hace genuinamente se nota y te transmite profundamente. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero personalmente yo creo que cuando uno aplica valor real, pero por sobre todas las cosas está viviendo Sí, aquello que predica en internet y aquello que es, pulula,
realmente te transmite de verdad. Y cuando no está practicando todo lo que te está queriendo enseñar, también se nota. También se nota, Entonces, sí. por eso, cuando uno tiene el discernimiento suficiente para darse cuenta, se puede proteger. Pero yo sé que no muchos tienen ese discernimiento y lastimosamente por eso caen. Sí, sí, muy cierto, hermano, muy cierto. Me alegra tu apreciación sobre la entrevista que tuve con Agustín. Eh, ha habido muy buenas reacciones, muy buenos comentarios y veo que muchos de los comentarios coinciden con lo que tú compartes, que es hay que difundir este material más, hay que promover más este material. Eh, no solamente me refiero al mío, sino el que tú haces, quizás el que otros hombres hagan en el tema específico de ayudar al hombre a desarrollar un carácter verdaderamente masculino basado en principios, ¿verdad? Y en fundamentos que tengan una ética, una moral. Eh, y ahora, por ejemplo, tú que estás en esa edad de la juventud, yo ya tengo 53, como te mencioné hace un rato, tú tienes 25, acabas de cumplir 25. Eh, ¿Cuál crees tú que es el mal del que más adolece tu generación, tu edad, ¿no? Los muchachos, ¿no? Que ves en este tiempo? Tú estás ahora en Estados Unidos, no sé hace cuánto tiempo estás ahí exactamente. Yo estoy también viviendo en Los Ángeles y en Perú, así. Pero es impresionante desde mi ángulo, desde mi punto de vista como hombre de 53 años, cómo está la juventud, hermano. Pero tú estás ahí, ¿no? Estás en el ámbito del estudio universitario, etcétera. ¿Qué apreciación ves y puedes decir? Mencionaste algo muy interesante. Dijiste la pandemia silenciosa, la depresión. Eso es innegable, ¿no? Estadísticas que revelan lo dramático de cómo se ha disparado esos picos depresivos e incluso suicidios de adolescentes, ¿no? No sé si puedes aportarnos algo ahí. ¿Qué piensas al respecto en ese campo de tu Wow, edad? qué buena pregunta. Bueno, para aclarar, creo que tenemos una coincidencia importante. Yo paso anualmente desde hace ya como 3 años. Suelo vivir casi un tercio de todo el año en Estados Unidos porque generalmente vengo por programas temporales de trabajo. Luego me vuelvo al país para estudiar, me refiero a Paraguay, etcétera. Y estar, digamos, interactuando con culturas distintas en la propia y en la ajena es como encuentro rasgos distintivos muy característicos. Mira, Billy Graham es un predicador mega famoso que en paz descanse. Sí, Y él había dicho una frase que realmente resume gran parte de lo que te voy a decir a continuación. Billy Graham decía que aunque las culturas sean distintas, los continentes sean distintos y las personas sean distintas, los deseos del corazón son los mismos y las necesidades son las mismas. Y el ser humano naturalmente tiene un deseo de trascendencia aunque de bocas para afuera lo niegue. Entonces, ahora para responder a la otra pregunta, si cuál es, digamos, la mayor crisis que adolece, por así decirlo, el hombre en particular y mi generación con más razón, yo creo que son varias cosas, pero si tuviera que elegir una, creo que podría ser la crisis de identidad, la crisis de inseguridad de lo que uno mismo es. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando cuenta que los hombres padecen una crisis de masculinidad tan profunda y tan enmarcada que mucho daño han recibido por parte, y esto hay que decirlo, aunque claro, no va a ser muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero yo creo que gran parte de la inseguridad de muchos hombres se da precisamente, obviamente tenemos que hacernos nosotros cargos de muchas cosas que hemos hecho mal, como, digamos, hablando del género masculino, no hay que negarlo, pero gran parte de esa culpa también se debe al feminismo radical, que no solamente le han bañado el cerebro a muchas mujeres, también a muchos hombres, sí, porque al hablar de feminismo sí. pensamos que estamos hablando solamente de mujeres, No, pero en realidad existe una condescendencia con los dos géneros de todo lo que este movimiento a lo largo de Europa y de América Latina y por sobre todo aquí en Estados Unidos han promovido en los últimos 10 años y los hombres se han sentido inseguros porque los conceptos que pululan diariamente lo vemos en todos lados. Ya Agustín ha hablado en los últimos 5 años suficiente del tema y no quiero sonar repetitivo, pero si hay alguien que todavía no escuchó, el discurso feminista está tan bien preparado
que incluso gente que no tiene interés por seguir los temas de la política consumen esas ideas sin darse Exactamente. cuenta, Sí, sí, sí. precisamente por estar tan expuestas a estas ideas en todos los círculos, académicos, políticos, mediáticos, todo lo que quieras. Entonces, incluso en las iglesias, se Sí. supone que la iglesia es la antítesis de todos ellos, pero incluso lastimosamente las iglesias fueron infectadas por este conjunto y por este cúmulo de ideas, por así decirlo. Entonces, yo te diría que los hombres están muy inseguros porque cada día tienen más miedo de, digamos, de pedir una cita, de ser capaces de decirle a una chica qué es lo que siente, de si van a ser o no caballerosos con una chica, de si van a tratar con ligereza o con dureza a una chica, sobre si realmente vale la pena arriesgarse por una chica o si no vale la pena, si realmente vale la pena hoy día tratar de buscar o entablar una relación seria con una chica, porque también las chicas, hay que decirlo, al igual que los hombres, eh, se han liberalizado mucho. Y digo liberal en el sentido como lo entienden los americanos, o sea, lo que en Latinoamérica acostumbramos a llamar progresismo. Aquí en Estados Unidos se usa la palabra liberal, lo sabes perfectamente, ya que Sí. también conoces por California y todo eso. Entonces, El Estado uno de los más liberales que hay. exactamente, exactamente. Entonces, los hombres, al igual que las chicas, se han liberalizado mucho. Entonces, la verdad, para ser honesto, de hecho el otro día hablaba con una amiga por redes y ella me decía, porque he visto una estadística que lanzó el Financial Times, y a mí me sorprendió mucho, ¿eh? Lo lanzaron hace poco, más de una semana. Pueden entrar en la cuenta de Twitter de Financial Times y lo van a encontrar. La tendencia de hoy es que incluso las mujeres, según, aclaro por las dudas, según la encuesta que realizaron ellos, es que las mujeres están más liberales que los varones en promedio. Ah, No digo que, con esto no quiero decir, todas las chicas son liberales, sí, todos sí, los sí. varones son conservadores porque no existe una relación de equivalencia, pero en promedio, según estas encuestas, lo son. Y a mí me sorprendió mucho porque precisamente esas barras de separación se comienzan a abrir en el momento en el que el feminismo irrumpe violentamente en todas las latitudes del continente americano. Sí. Entonces, uno así se detiene a pensar y dice, obviamente que esto le va a afectar a los varones porque la generación de nuevas mujeres, que obviamente ya sabemos que el feminismo no representa a todas las mujeres, pero una gran parte de ellas lastimosamente ya han infectado. Entonces los hombres, al haber cambios en cómo muchas mujeres comienzan a ver el mundo por los prismas ideológicos que se les ha metido en la cabeza, están padeciendo una crisis identitaria que no se había visto por lo menos en 50 años. Entonces, cada vez que yo hablo con un chico, uno de los problemas más graves que yo logro encontrar es que ya no se sienten seguros cómo van a tratar con una chica porque tienen miedo de que sea feminista. ¿Y qué pasa si no era feminista y le traté como una? ¿O qué pasa si era conservadora o le traté como una feminista? Entonces ya tengo miedo de, por ejemplo, abrirle la puerta de un carro porque no sé si es feminista me puede tratar de que eso es patriarcal. Sí. Pero ¿qué pasa si era una mujer conservadora y le parece hasta caballeroso que le abras la puerta de un auto? Pues te va a tratar de poco hombre. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no me abriste la Claro. puerta? Se supone que sos un hombre. Y esa es la crisis principal que a mi juicio la mayoría de los hombres están sufriendo. Entonces, yo pienso que a este ritmo, en 20 años más o en 30 años más, si es que esto no se frena, yo creo que vamos a irnos a un punto sin retorno. Tampoco quiero sonar alarmista ni apocalíptico porque es lo que yo suelo criticar en mis videos, por ejemplo, sobre... Yo sé que es un tema que no tiene nada que ver, pero nada más a modo de ilustración. Sí, sí. La razón por la que yo cuestiono mucho la teoría del cambio climático es Ujú. precisamente porque ellos utilizan el alarmismo exagerado. De hecho, estoy terminando de escribir ahora mismo mi primer libro y tengo todo un capítulo que le dedico a eso. Y es que la exageración obviamente vende mucho. Entonces esa es la Sí. razón por la que se pulula tanto sobre otro tema, pero eso es un tema aparte. Pero a lo que quiero llegar es que no quiero ser exagerado tampoco, pero yo creo que iríamos en 20 o 30 años a un punto sin retorno en el que podemos colmar el mundo de un montón de hombres que lastimosamente eh, ya no van a ser caballerosos porque tienen miedo a cómo los van a tratar. ¿Qué pasa si un día crean leyes en contra de la caballerosidad? Puede ser estúpido lo que estoy diciendo ahora, pero así como a Agustín Laje le trataban de estúpido hace 7 años por las cosas que el feminismo iba a hacer,
al final lo terminó haciendo. Y Sí. tan loco no era. No, no, no. Entonces, si en el futuro llegaran a prohibir la caballerosidad, no me sorprendería. Quizás hoy suena estúpido en 2024 decir eso, pero ¿qué pasa si es que eso lo hacen ley en los próximos años en nuestros países? Puede que tan loco no iba a estar, ¿entendés? Sí, Si es que pues. se llega a cumplir eso. Sí. Y chance de que ocurra, las hay, definitivamente. Sí. Y es algo que, eh, o sea, definitivamente es muy cierto y es un peligro también latente y no solo latente, quizás en algunos escenarios hasta palpable, ¿verdad? Lo que tú dices, en unos 20 o 30 años, tú dices que no quieres ser alarmista o exagerado o apocalíptico, pero yo pienso que puede suceder en menos tiempo, porque al paso que va acelerándose todo este tema, porque la difusión de ideas depende de qué? Depende de la capacidad que tiene el individuo de transmitirlas, ¿de acuerdo? Entonces, hoy contamos con, con esta tecnología que es increíble, ¿verdad? Ahorita estamos a miles de kilómetros de distancia y estamos conversando en tiempo real, ¿ok? Y esto ya no es una novedad. Hace poco, antes de empezar esa entrevista, hablaba aquí con mi director de imagen, con Capalix, y hablábamos pues, ¿cómo le llaman? Los Visions Pro de Apple, ¿verdad? Y mira que en TikTok lo están promocionando todo el día. Ey, sí, es como que, wow. Entonces, y también el metaverso, ¿no? ¿Verdad? Como que he visto una bajada en la promoción del metaverso, pero esa idea de que tú puedes estar conectado en un ambiente digital, conversando con personajes, ¿cómo le llaman? Con avatars, ¿verdad? Que te representas tú, se representan tus amigos de Europa, el de Asia, el de Sudamérica. Bueno, para no irme por las ramas, la capacidad de difusión de ideas es increíble hoy en día, es increíble. Entonces, ¿qué más puede venir a futuro? No lo sabemos. Ahorita estamos, bueno, yo impactado, ¿no? Con esto, los Vision Pro que le llaman, digo, wow, es increíble. Tú puedes estar sentado en un lugar público y a la vez ir viendo aquí y allá diferentes posibilidades de conexión. ¿Qué más vendrá, no? ¿Qué más viene? ¿Qué otras cosas van a pasar? Supe, no sé si tú llegaste a ver oír de esta noticia, un aparatito que tú podías experimentar ciertas cosas y te ponías los guantes o ciertos terminales. Mira, me falla un poco la memoria, pero como que, ponte, digamos que tenían un encuentro romántico, ¿no? La persona A con la persona B, el chico con la chica, y podían experimentar ciertas sensaciones físicas con estas terminales. Entonces, imagínate eso, y eso es ahorita, y a la velocidad que va el desarrollo tecnológico que estamos teniendo, que es que ya uno se pregunta qué más va a aparecer mañana. Entonces, yo pienso que da pie eso a decir, oye, 20 años, quizás en menos, ¿no? ¿Cómo va esto? Y para añadir a lo que mencionabas, la crisis de identidad provocada también o potenciada en buena parte por el feminismo radical, que mucho de lo que las mujeres que aceptan esto, de lo que aceptan las mujeres de esta ideología, tiene un trasfondo de desconocimiento, por no decir ignorancia, ¿no? Pueden decir, no, me está llamando ignorante, no. Desconocimiento de qué es lo que hay detrás realmente, ¿no? Porque se venden como, en primera instancia, como la monedita de lo bonito, lo agradable y lo justo y lo equitativo, ¿no? Eh, Vino a mi mente una frase en un video, una entrevista que le hacen a Jordan Peterson, este psicoanalista canadiense, que de hecho has oído de él, lo conoces seguramente. Él habla de, voy a decirlo en inglés, The Devouring Mother, la madre devoradora, ¿verdad? Ese tema que la madre, sin darse cuenta, con todas estas influencias, termina emasculando o castrando psicológicamente, emocionalmente al chico, ¿no? Al hijo, al varoncito. Y traigo a colación aquí un punto que eso trajo a mi mente y me trajo la historia de la Biblia de Moisés, su esposa Séfora y el hijo Gerson. Sabes que no, conocemos la Biblia, Dios llama a Moisés, ve a Egipto, saca al pueblo, tú sabes el encuentro con en la zarza y todo esto. Entonces él se va en el camino,
¿verdad? Él tenía que haber circuncidado a su hijo, a Gerson. No lo había circuncidado, era el pacto que tenía con Dios desde Abraham, ¿verdad? No lo había circuncidado y pues parece que una especie de, no sé, se enferma, dice que estaba mal y se entiende en el contexto de la historia, en Éxodo, que era porque no había circuncidado a Gerson. Y quien circuncida a Gerson es Séfora. Y le corta el prepucio y dice la Biblia, y lo tira a los pies de Moisés y le dice, me eres esposo de sangre. ¿Ok? Me gusta mucho leer entre líneas sin ser antibíblico, pero podemos leer la historia, el drama en medio, ¿verdad? De Gerson To- no se vuelve a saber. No se levanta como el líder sucesor. No fue el hombre que pudo ser porque la acción, y podemos seguir a elaborar mucho más, pero la acción formativa de carácter, de donde nosotros que entendemos el ángulo de la fe, obviamente lo entendemos mejor, la responsabilidad del hombre, la responsabilidad del esposo era, yo circuncido a mi hijo, yo formo a mi hijo, yo educo a mi hijo, yo le implanto los valores. No quiero decir, no estoy diciendo con esto que la mujer no tiene nada que ver, que no puede decir, no, en absoluto. Pero definitivamente, no sé si habrás escuchado esto, padres, no, matrimonios que a veces la mamá o el papá, alguno de los padres muere o se va, abandona por divorcio, qué sé yo. Y dice la mujer, me toca ser padre y madre para mis hijos. O dice el hombre, tengo que ser padre y madre para mis hijos. Bueno, no se puede ser padre y madre. Hay cosas que solo la mujer puede transmitir desde su esencia femenina y hay cosas que solo el hombre puede transmitir desde su esencia masculina. Entonces es una historia que las palabras de Peterson trajeron a mi mente de cómo Séfora, al tomar el rol que le competía al marido, al papá, no a la mamá, digamos en cierta manera, obviamente hubo otros detalles, anularon a Gerson de la historia de Moisés. No, no sé qué opinas al respecto, corrígeme si estoy mal, estamos aquí conversando como amigos, completamente, con toda libertad. Am, claro, o sea, no tendría nada más que agregar porque estoy de acuerdo con tu relato. Pero justamente la historia de Gerson a nosotros nos recuerda que precisamente es algo muy similar a lo que los hombres, por hablar más de lo que nos toca de cerca, es precisamente lo que nosotros estamos padeciendo actualmente. Entonces, lastimosamente lo que estamos viendo en las redes es una especie de gente que quiere emular a Moisés, pero en realidad están mucho más abajo de Gerson, precisamente. Interesante. Entonces, yo creo que en esta generación, espero y estar equivocado por el bien de nuestra generación, pero yo creo que en esta generación la mayoría de los hombres van a ser consumidos y atrapados por esta exposición tan fuerte que hay en TikTok y en los Reels y en los Shorts. Aunque ciertamente en estos días a mí, tengo que confesarlo, se me despertó una especie de esperanza, pero parcial. Porque me están comenzando a mí sinceramente la red que menos me gusta usar es TikTok. No sé si alguna vez lo dije públicamente, no me gusta para nada esa red. La única razón por la que estoy ahí es porque todo el mundo está. Y porque si quiero sobrevivir en la era, en la nueva era, tengo que jugar con sus reglas. Y he visto que TikTok ahora mismo lo que se va a dedicar a promocionar más son los videos largos y videos horizontales como YouTube. ¿Así? Y me sorprendí porque precisamente el éxito de TikTok se ha debido a racionalizar lo que hizo YouTube, que eran videos largos y horizontales, a hacer videos cortos, esporádicos y verticales. Entonces, me he detenido a mirar y me han saltado otros videos de otros creadores hablando exactamente lo mismo. Qué Y aunque muchos sean original. unos, perdón, pero aunque muchos creadores sean unos mentirosos patológicos, hay cosas que sí dicen de verdad y es que muchos se han puesto de acuerdo y son creadores que ni siquiera se conocen entre sí y que han estado compartido de que, o sea, digamos que han tenido, por ejemplo, un acuerdo fundamental que es la manera en cómo a partir de ahora TikTok va a comenzar a operar. Y eso a lo mejor yo creo que va a hacer que esa generación de falsos Moisés, por así decirlo,
de alguna u otra manera se vaya degradando porque su éxito se debe a que lo efímero, lo rápidamente compartible, en medio de la desesperación pueda por lo menos mermar un poco más. Y precisamente yo creo que TikTok va a comenzar a introducir esto porque yo no creo que el escroleo dure de por vida tampoco. De hecho, yo me he detenido a pensar mucho esto porque si bien yo confieso algo que no sé si alguna vez tampoco lo he dicho en público, pero puede que esta sea la primera vez. Pero a mí sinceramente los videos cortos nunca me han gustado. Hacer reels no me gusta. Hacer reels para, o sea, mejor dicho, me corrijo. Hacer videos cortitos para YouTube, para Instagram o para TikTok no me gusta. Pero sé qué es lo que está funcionando. A mí me gusta hablar y hablar en horizontal. Eso ha sido mi sueño desde que soy un creador de contenido, hacer videos en horizontal y hablar largo. Porque resumir temas muy complejos en 60 segundos que requieren mucha más explicación, no lo puedo terminar de explicar en 59 segundos. Necesito por lo menos Claro, 10 minutos o por lo menos 8 minutos o 15 minutos. Entonces yo pienso que si eso llegara a ser, por ejemplo, ¿por qué disfruto en este podcast? Porque quizás me puedo expresar mucho más, puedo detenerme a darte explicaciones, puedo claro. detenerme a darte justificaciones, puedo desarrollar más mi tema. Eh, a pesar de que obviamente el escroleo cambió un poco, pero yo creo que como la vida es cíclica, yo creo que vamos a terminar volviendo a los viejos formatos. Y si eso ocurre, no sé si esto es un término que puede sonar insultante, depende de qué país lo escuche, pero por lo menos yo creo que la vuelta a los videos horizontales va a desatontar a muchas personas. Sí, sí. Porque yo creo que, no sé si conoces a Miklos Lukács, que es un Sí, referente en temas tecnológicos, y precisamente nosotros cuando él estuvo por Paraguay le hice una entrevista precisamente y hablamos de estos temas y él me dijo que esta cuestión de los scrolleos está atontando a muchísimas personas. Está funcionando, pero le está atontando a mucha gente. Y hay que ser conscientes de que la tecnología, así como sirve para enviar mensajes positivos, también se puede usar para mal. Y definitivamente. es lo que en la actualidad está ocurriendo. Entonces, si nosotros somos conscientes de nuestra realidad y sabemos utilizar a nuestro favor, y aquí conectamos con el punto original, yo creo que esta nueva temática puede comenzar a barrer con todas las mentiras que se están difundiendo porque el éxito de las mentiras sobre los hombres que se están pululando en la red se debe a que existe un canal que lo están sabiendo aprovechar y es que es la, digamos, ser esporádico, corto, largo, corto, preciso y rápido. Sí, Y sin embargo, si esa estructura comenzamos a romper, yo creo que podemos comenzar a tener un poco más de esperanza digital, porque ayer fue domingo. Hace una semana atrás me habían invitado a dar un mensaje en una iglesia aquí en Texas precisamente y yo hablaba de esto. Creo que vamos a estar de acuerdo. Yo creo que el éxito de Billy Graham o de un Jimmy Swaggart o de un Clifford en los 70, en los 80 en Estados Unidos, ¿por qué tuvo mucha repercusión? ¿Por qué con su mensaje del Evangelio pudieron llegar a millones de personas? Porque yo no sé si tenían asesores o asistentes de comunicación que le decían, saben que Billy, tenemos que usar esto, tenemos que manejarnos de esta manera, etcétera. Lo que sí es verdad es que ellos supieron usar a los mejores evangelizadores de la época. ¿Y cuáles eran los mejores evangelizadores de la época? Los periódicos, la televisión y la radio. ¿Cuáles son los mejores evangelizadores de nuestra era? TikTok, Reels, Shorts, YouTube, etcétera. Tenemos que jugar con las reglas contemporáneas de nuestros tiempos. sí, Entonces, si hoy nosotros sabemos leer cómo está funcionando la sociedad y entendemos la realidad que estamos viviendo, tenemos que saber usarla correctamente. Entonces, ahí es donde yo creo que está el secreto y es donde nosotros, como personas que tratamos de hacer la diferencia, o como hombres que queremos agregar valores a otros hombres que lastimosamente están en la depresión o están confundidos o están desanimados, podamos hacer la diferencia. Y yo creo que tenemos que saber aprovecharlo, porque si no lo hacemos ahora y no lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer, tarde o temprano. cierto. Eso es un tema que, por ejemplo, entendiendo la necesidad de los hombres hoy en día, que yo creo que, a ver, no sé qué tan acertado está esta apreciación, pero creo que muchos no se dan cuenta. Están en una especie de letargo, como lo mencionabas bien en esa entrevista que le hiciste a Miklos, creo que lo mencionas, Ujú. del el tonteo que causa el scrolling, ¿no? Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí y no tienen
una suficiente disciplina. Yo ni siquiera digo motivación. La motivación ya se ha vuelto más una carita de marketing, una envoltura de marketing que en realidad lo que el hombre necesita. El hombre, sí, una motivación puede ayudar, es el empujoncito inicial si es que quieres, pero en realidad es la disciplina. Entonces muchos hombres hoy en día no tienen la disciplina de decir, oye, necesito superarme, necesito mejorarme, necesito ir al siguiente nivel. Y cuando se dan cuenta, pues han pasado 30, 40 minutos, una hora o incluso más, scrolling para aquí, para allá, viendo tontería y media, en vez de agarrar un buen libro y leer y nutrirse y edificarse, ¿no? Tener un pensamiento crítico alimentado, ¿verdad? Se reúnen con gente que es un desperdicio. Algunos de mis episodios, te explico un poco la estructura, ¿no? En mi canal de YouTube están los episodios completos, que son 40 minutos, 50 minutos, 35 minutos. Y en Instagram, en mi Instagram son pequeños reels de minuto y medio, donde menciono algunas cosas puntuales. Pero, por ejemplo, en uno de estos hablo del hombre desmotivado, del que no se levanta, del que necesita, ¿no? Tú tienes que levantarte de la lona, nadie viene a ayudar. Asumamos eso, nadie viene a ayudar. Tienes que levantarte porque tienes que hacer lo correcto, porque lo correcto es lo que se debe hacer. No tiene que ver con que si tienes ganas, si tienes el ánimo, si te sientes motivado. Entonces, ese letargo en el que están, ese letargo, ese adormecimiento en el que están los hombres, definitivamente gran parte, el mayor porcentaje, tiene su origen, su causa en la influencia de las redes sociales hoy en día. Y si bien, por ejemplo, Jordan Peterson habla de Devouring Mother, ¿no? La madre devoradora, yo creo que hay algo que está devorando más hombres que The Devouring Mother, y es las redes sociales con contenido basura. Totalmente. Y sabes, yo a eso te agregaría para complementar lo que estás afirmando. Eh, yo he tenido que, digamos, poner mi celular o sea, mi iPhone en modo no molestar, porque las notificaciones, no sé si alguna vez has visto la serie de Netflix The Social Dilemma. Oh, ya. Sí, sí, sí. El día que yo vi ese documental, primero te genera susto por las realidades que cuentan, porque los que hablan en ese documental son precisamente los creadores. Sí. No son personas que están opinando como si fuesen periodistas, no son investigadores. Son los creadores del botón me gusta, los creadores de los algoritmos, los creadores de Gmail, del cual se suscitan todas las demás redes. Sin Gmail no existe ninguna sola red social. Los creadores de las notificaciones, cómo están estructuradas las notificaciones. Por ejemplo, las notificaciones antes eran solamente una barrita, o mejor dicho, el logotipo de la red social con el nombre de lo que ocurría. Hoy en día entendieron que si a la notificación le ponen una foto borrosa y donde coincidentemente justo apareces, eso te da la tentación de que quieras más rápido apretar el botón para que estés enterado de qué es lo que se dijo de ti, Ah, qué es lo que la gente opinó de tu ser, de lo que estabas haciendo, de lo que posteaste. Todo eso no es una casualidad, todo no. eso no es un accidente. La creación del botón me gusta no es un accidente. Entonces, todas estas cosas, cuando te cuentan, uno dice, wow. Y yo de verdad no puedo entender, realmente a mí me asusta porque, por ejemplo, con los contenidos que yo hago se viralizan y me escriben un sinnúmero de personas que sinceramente no alcanzo digamos, a responder todos porque son muchos. La gente piensa, y esto yo quiero hacerle entender a mis seguidores y en general a las personas que ven esto, sea que nos sigan a ambos o no, pero yo no entiendo cómo las personas le dan valor a un creador de contenido por el número que tienen al lado de su nombre. O sea, yo no sé, pero bueno, probablemente es que sé la respuesta. Es que las redes sociales están haciendo, y a los hombres en particular, le están haciendo creer a muchísimos seres humanos que tu valía o tu valor como hombre depende de los números que tengas al lado de, digamos, de tu rótulo, de tu portada, de tu arroba, de tu fotito de perfil, etcétera. Entonces, que tengas un número elevado al lado de tu rostro, por eso la gente te quiere dar valor.
y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Yo conozco dentro de mi iglesia líderes entregadísimos al Señor, que hasta yo mismo me genera una envidia sana, por así decirlo, Ajá. pero son personas realmente entregadas a Dios con mucha pasión y con mucho corazón que me generan una admiración tremenda. Y yo entro a sus redes y le siguen 200 personas, nadie los conoce, pero son personas que en la vida real están totalmente entregadas al Señor al punto que ni siquiera les interesa si alguien habla o no de ellos, no les interesa si en su foto hay 10 likes o 1000, no les interesa si tiene un comentario o 10 comentarios o 3000 comentarios. Son personas que realmente su valor está en lo que Dios piensa de ellos más que en lo que las personas piensan de ellos. Bueno. Entonces, a mí me escriben muchas personas, obviamente yo trato ahora como cristiano, ya que ese es mi norte, Ujú. yo trato de hacerle entender muchas veces a las personas de que no te puedo dar todas las respuestas que quisieras, te la voy a dar hasta donde mi capacidad me dé, porque también tengo que reconocer limitaciones, no caer en la arrogancia de muchos, de hacerte dar a entender como que lo sabes todo, que tenés Claro. todas las respuestas, que sos un gurú en todos los temas, y al final le Sí. terminas dando malos consejos que se van a ir y lo van a aplicar y no les va a salir nada, precisamente porque lo diste el consejo sin haberlo practicado y sin saber sus Claro, consecuencias. claro. Entonces yo trato de hacerles saber a las personas, miren, el hecho de que de que tengamos muchas interacciones no quiere decir que nosotros seamos unos expertos y que ya no tengamos nada que aprender. Al contrario, de muchos de los que me están escribiendo yo puedo aprender algo de cada uno de ellos. Y sí, te puedo responder hasta cierto punto, pero trata de mentalizarte de que los números que están al lado de mi nombre, no por eso hace que yo tenga más valor o tenga menos valor. Yo te puedo decir, y los dos vamos a estar de acuerdo, el hecho de que Agustín tenga más de no sé cuántos millones de seguidores ya tiene hoy si Sí, sumamos todas sus plataformas, sí, su valor no está en eso. claro. El día de mañana le pueden seguir 10 millones también, o 50 millones, ojalá. Pero la verdad, el que le conoce en carne propia sabe que es un ser humano muy generoso. Y tanto vos como yo, que hemos tenido el privilegio de poder conocerlo, Definitivamente, sí. sabemos que él es en persona, es un sujeto que trata contigo como si fueras su amigo de toda la vida, Sí, literalmente. Entonces, esa es, digamos, la conclusión a la que yo llego cuando nosotros estamos en las pistas del mundo digital. Hay que entender que nuestro valor no está en los números que están al lado de nuestros nombres. Entonces, cuando nosotros consumimos contenido, tenemos que saber si lo que está diciendo es verdad. A mí no me interesa si le siguen 1 millón de personas o le siguen 30 personas. La verdad está dictaminada por los números o por la consistencia del contenido. claro. Y allí es donde los hombres tienen que poner muchísima atención desde mi punto de vista, porque hay muchos gurús en internet Mm, que dicen que bueno, que para vos, si querés sentirte realizado como hombre, sí o sí tienes que vivir en una mansión, tienes que tener el último iPhone 15 Pro Max que acaba de salir, deberías de ser millonario, deberías de tener un buen carro, deberías de vivir en un barrio de lujo, como mínimo tener vacaciones en Miami, en Nueva York, en Dubai, en Tokio, en Sydney. Como mínimo tener 10 amigos y que todos sean multimillonarios como tú, etcétera, etcétera. Esos son básicamente los estereotipos de 9 de cada 10 sí, cuentas que nosotros observamos en Internet. así es. Y lastimosamente eso agarra y acentúa más la depresión de muchos hombres que ya están inseguros por culpa de ideas erróneas del feminismo radical y tienen por un lado feminismo radical y por el otro lado gurús malos entendidos, malas concepciones, malas distorsiones de la verdad y esas dos cosas que van a producir hombres en masa carentes de identidad, carentes de contenido propio, carentes de seguridad, carentes de identidad y carentes de un montón de cosas que realmente le van a realizar a un hombre. Porque estamos viviendo en la sociedad en la que el hombre que es masculino de verdad es un tóxico y el que es varonil de verdad se le acusa como que es un instrumento del patriarcado. Sí, O sea, ¿a dónde hemos llegado y a dónde nos vamos a ir con todas esas ideas? Y lastimosamente, llega esa inseguridad por parte de un grupo y luego consume contenido basura por parte de otro grupo de varones que en teoría deberían de alguna u otra manera de levantarle a los hombres, pero al contrario, es como están los hombres inseguros y si ya supongamos que un hombre está viajando en un barco, el barco es el feminismo radical, el barco se está hundiendo, entonces el hombre se tiró al agua.
Entonces, este grupo de hombres que crean contenido basura, en lugar de pasarle el salvavidas a este tipo que ya está en el agua, agarran y le aprietan la cabeza para sumergirle más Sí, sí, y para sí, sí, ahogarle. sí. Esa es la realidad en la que se encuentran muchos hombres. Entonces, creo que hay un trabajo demasiado grande que hacer todavía. Y los hombres tienen que saber que tu valía no está en tu billetera. Obviamente, yo sé que es importante trabajar, tener un buen estilo de vida, hay que esforzarse. Precisamente esa es la razón por la que yo he tenido que abandonar muchas cosas de mi país de origen para estar en Estados Unidos porque quería salir adelante. Entonces, el hombre tiene que entender hoy día que tu valía no está en cuántos dólares tengas en tu cuenta bancaria. ¿Es importante tener dinero? Sí es importante. Tenemos gustos, necesidades, cuentas que pagar, etcétera. Pero el mero hecho de acumular mucho dinero o muchos cheques, eso no es tu valor. Tu valor es en ser una persona esforzada para ganarte eso honestamente. Tu valor no está en tener un carro del año. Tu valor está en que vos te estés esforzando para conseguir una buena modalidad de vida. Tu valor no está en tener 10 chicas con quienes ir a la discoteca y luego de un boliche agarrar y llevarlas a tu departamento. No, tu valor está en saber respetarte a ti mismo para que cuando venga una mujer que realmente valga la pena tengas el coraje suficiente de conquistarla, de encararla y de ser honesto desde el primer día y no agarrar, porque esto a las mujeres de bien les molesta muchísimo, y esto los hombres tienen que saber, a las mujeres de bien les molesta muchísimo cuando un hombre va dando muchas vueltas, Sí, cuando no es claro con lo que quiere. sí. Entonces, uno tiene que ser claro de buenas a primeras y decir, mira, yo siento esto, tengo estas intenciones, ¿qué te parecería si comenzamos a salir para conocernos en plan de tener un noviazgo y a largo plazo, en 2 años o en 3 o como sea la circunstancia, poder casarnos y que seamos un equipo? Exacto. Entonces, nuestro valor está determinado en función a lo que hacemos para llegar a nuestros objetivos. El hecho de tener un buen estilo de vida es un resultado nada más del verdadero esfuerzo que sí te da valor. Así es. No de los resultados vistos de, digamos, de boca para afuera, eso es el resultado. Pero eso no te determina si sos o no un buen hombre. Lo que te determina es el esfuerzo que haces para llegar a todo eso. Cierto. Muy bueno lo que has dicho. Muy, muy bueno, muy nutrido. Y es verdad, ¿no? Hoy en día, pues muchos hombres y mujeres, pues si bien estamos enfocando esto sobre los hombres, son víctimas de la psicología de masa, ¿no? Si todo el mundo está comprando esta marca, debe ser buena, ¿no? Tiene que ser buena porque es la más vendida. Si todos están siguiendo esta cuenta, tiene que ser bueno el contenido. Están siguiendo a este tipo, a este personaje, debe ser bueno. Y si bien lo has dicho muy claro, por ejemplo, hablando de Agustín, ¿no? Él tiene X número de millones de seguidores combinados en sus redes, pero eso no nos define. Tú dijiste, no, tú y yo que lo conocemos en persona, pues es tremendo, es un tremendo tipo, Agustín, de verdad, un tremendo tipo, ¿verdad? Pero es la calidad del individuo, la calidad de persona, que obviamente es resultado de los valores y principios por los que vivimos. Claro. Y eso, pues con la ayuda del Señor, con trabajo perseverante, con una vida disciplinada, pues puede ayudarnos a llegar a tener un estilo de vida cómodo, agradable, cómodo en el sentido de que podemos darnos ciertos gustos y lujos, ¿verdad? Pero no que me voy a caer en la comodidad, eso no. Yo, honestamente, yo soy, no diría enemigo, pero siempre busco estar en algún punto donde yo me sienta desafiado y definitivamente, cuando estás demasiado cómodo, el desafío se va por la ventana. Y una vez que dejamos de sentirnos desafiados, dejamos de esforzarnos. Y si dejamos de esforzarnos, dejamos de crecer. Y una vez que creces, que dejas de crecer, la ausencia del desafío, la ausencia del desafío para crecer, no es que te quedas ahí donde estás. Ok, llegué al nivel, pongamos, nivel 10. Bueno, pues ya no voy al nivel 11, 12, 15, 20, 50. Ya estoy bien en el nivel 10, me quedo aquí. No te quedas ahí. Comienza una regresión, porque el hombre está hecho para ir hacia adelante, para buscar el siguiente desafío, para haber subido la montaña y buscar cuál es la siguiente montaña. Y no hablo de una ambición desmedida, no es que estoy hablando de tener más millones y más millones y más dinero y más dinero y más propiedad, estoy hablando de la superación de uno mismo. Claro. Una de las cosas que yo enseño en mi podcast es de que yo no compito, digamos, contra Brian Alvariño, contra Agustín Laje, contra cualquiera que sea el otro creador de contenido. Yo no compito
que si la iglesia allá o el pastor de acá o tal persona, y si él, mi amigo, mi vecino, que también está en sus 50 años, tiene mejor físico que yo compito conmigo mismo. Yo veo de qué manera yo me puedo superar a mí mismo mañana. Mi estándar de competencia es hacia mí. Yo tengo que crecer y no quiero crecer y mejorar para el beneficio de mi ego. Yo si quiero ser un mejor hombre, si quiero ser un mejor líder, si quiero tener una mejor condición física, si quiero mejorar en mis finanzas, en mi condición financiera, económica, es porque quiero ser más útil a mi comunidad, a mi generación. Total, Entonces, mientras yo más crezco, más tengo para dar. ¿Me entiendes? Y si totalmente. tengo más para dar, pues más se van a beneficiar, ¿no? De mi alimento intelectual, de mi crecimiento, del desarrollo de mi carácter, de poder decirle a alguien que tiene 35 pero que siente que su vida se está acabando. Yo le digo, mira, tengo 53, ya pasé más de una montaña y crucé más de un valle. Tengo varias cicatrices aquí encima en el alma. Sí se puede. ¿Me entiendes? Entonces, Totalmente. en ese sentido, y es muy interesante porque, como dices, de 10, 9 del contenido que se ve en las redes es eso, ¿no? Ah, debe ser bueno porque esto, porque esto, porque esto. Y la razón en la que muchos caen en la mentira, el engaño o esa mala información que reciben, Brian, creo que estarás de acuerdo conmigo, es la ignorancia. El hombre está aletargado, no investiga, no analiza, ¿no? Como lo dije también con Agustín, es como que el proceso cognitivo está en off, ¿no? Simplemente es porque es bonito, porque es agradable, porque tiene muchos seguidores, porque la música está chévere, porque lo que sea, ¿no? Y no nos desarrollamos a nosotros mismos. Entonces, esto que has compartido es buenísimo y como, no sé si decir acotación final, no lo sé cómo esté tu tiempo, porque esto está bastante nutrido y agradable, pero ¿cuál sería tu llamado a los jóvenes, ¿no? De tu entorno, digamos entre los 18 y 30? ¿Cómo los desafías en este tema de hombres de guerra? Decir, hey, vamos. Qué buena pregunta y qué buen desafío al mismo tiempo. Am, Permitime decirte algo que creo que no es menor. No sé si Sí, todos se van a sentir identificados, pero yo pienso que es importante lo que voy a decir al respecto. Si sos un hombre joven y actualmente tenés muchas inseguridades, porque al menos en mi experiencia me he dado cuenta que esa es una de las principales crisis que el hombre está viviendo en la actualidad, porque hay una crisis de masculinidad sin precedentes en la sí, historia terrible. reciente. Es que en primer lugar, para mejorar, tenés que en primer término aceptar tu condición actual. Uno no puede decidir cambiar si no se acepta primero. Y si uno no es capaz de aceptar en qué está cometiendo errores, cada uno sabrá su propio historial de vida. Primer término eso. En segundo, busca hombres de verdad con quienes frecuentar constantemente. Muchos creemos que nosotros somos independientes en nuestra forma de ser, en nuestro carácter. Cualquiera que diga eso se engaña a sí mismo. No es independiente. Nosotros somos el resultado de las personas con quienes más pasamos el tiempo. Si te juntas con tontos, vas a ser un tonto. Si te juntas con idiotas, vas a ser uno. Si te juntas con imbéciles, vas a ser otro. Entonces, busca con quién juntarte. Busca a hombres que realmente están comprometidos con su llamado y con su propósito de vida. Y en tercer lugar, pon en práctica los dos primeros puntos. Pon en práctica constantemente todos los días de tu vida, porque una vez que reconociste el problema, una vez que obviamente juntaste con personas que te van a ayudar, esas dos cosas te van a ayudar. Pero por sobre todo y lo más importante, es que nosotros somos seres diseñados para actuar en sociedad, no somos seres individuales. Totalmente de acuerdo. Nosotros dependemos mucho de nuestros condescendientes, pero por sobre todas las cosas y lo más importante, cuando uno es honesto consigo mismo, uno va a reconocer que uno está creado y hecha a la imagen de su propio creador. Cuando uno reconoce de verdad, va a comenzar a tejer de a poquito, hilo tras hilo, todas las verdades que ya están escritas, que ya están reveladas. Nosotros no tenemos otra cosa más que tomar eso y seguir para Así adelante. es. En el manual de instrucción
que es la palabra del Señor, están absolutamente todos los consejos y los lineamientos que nosotros tenemos que seguir y llevar a cabo. Entonces, de hecho, Abraham Lincoln ya en su época, hace creo que 150 años atrás ya lo decía, la Biblia es el mejor regalo que el Señor le legó al ser humano. Y lo único que te podría decir es que esas tres cosas, si la juventud de hoy, si el hombre de hoy realmente se predispone, yo creo que va a lograr cambios de verdad reales en su vida. Y si me pedís, digamos, un consejo en la vida real, en la vida práctica, es que, bueno, que silencien cuentas de personas que en realidad no te están edificando, sino que te están estafando. No seamos unos ingenuos. En Internet hay mucha estafa, no me refiero exclusivamente a la parte económica, hay mucha estafa intelectual, hay mucha estafa moral, Muy hay interesante. mucha estafa relativista, hay muchos fraudes intelectuales, fraudes de sabiduría. No creas en todo lo que veas en internet solamente porque al lado de una imagen de un chico bonito haya un número grande. Eso no lo define. Y no creas que tu valor está en consonancia con lo material. Tu valor está dada en tu dignidad como ser humano porque fuiste hecho a la imagen a la imagen y semejanza de tu propio creador. Eso es lo que yo creo que los hombres de hoy deberían escuchar, y yo creo que los hombres de hoy, si realmente son capaces de reconocer y de poner en práctica estos principios, realmente van a experimentar un cambio profundo. Y cierro con esto. ¿Por qué hay tan pocos buenos hombres? Porque precisamente son muy pocos los que verdaderamente ponen en práctica los principios que hemos hablado durante toda esta charla. La pregunta que yo les dejo picando, y no se adelanten en responder, que cada uno al ver este podcast se responda y que piensen ahí en donde están, es: ¿a qué grupo quiero pertenecer en esta vida? ¿Al Mm. grupo minoritario que decidió hacer la diferencia? ¿O al grupo del montón que está siguiendo la corriente? Porque ¿quiénes son los únicos que nadan con la corriente? Los peces muertos. Esos son los únicos que nadan con la corriente, porque los peces vivos van en contra de la corriente. Cierto. ¿Quieres ser un pez muerto o un pez vivo? Que cada uno se responda. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. De verdad, sí, muchas gracias, Brian. Muchas gracias. Sí, yo creo que hay mucho más para conversar. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Quizá en Totalmente. un futuro hacemos otro episodio. Porque tú vas hablando y a mí me vienen un montón de ideas y cosas y quiero decir, pero no sabes el esfuerzo sobrehumano que he hecho para no abrir mi boca. Porque es buenísimo, el tema es nutrido, es muy rico y qué diferente, ¿verdad? Cuando uno conversa así, como lo que acabas de decir, ¿con quién te rodeas? ¿Con quién estás? ¿Quiénes son Total. esas amistades, esos amigos, esas conexiones que influencian sobre ti? Si te rodeas de cierto tipo de personas, pues eso es lo que en eso te vas a convertir. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas Corrompen la buena. costumbres. Ahora, muchos Totalmente. piensan que es hablar así, ¿no? Ahorita, aquí, pero no. Tú estás conversando cuando estás viendo un video, un post, porque estás escuchando, digamos conversando, pongámosle de cierta manera, pero estás interactuando con los pensamientos y la cosmovisión del individuo que tienes, que estás viendo en ese reel o en ese podcast, en ese canal. Y esa conversación que está teniendo tu mente, tu alma con ese individuo, si esa información está corrupta, torcida, fuera de foco, en lo que tiene que ver con lo que un hombre verdaderamente es, pues te termina corrompiendo, ¿verdad? Y lo mismo Claro. pasa con películas, lo mismo pasa, tú sabes, las películas de hoy en día, muchas de ellas, no todas, pues el hombre es el inútil, el hombre es el que no puede, la mamá o la esposa es la que tiene que resolver, o incluso en algunas películas los hijos resuelven lo que los padres inútiles no pueden resolver, por ejemplo, ¿no? Entonces, libros, literatura, hay mucha literatura basura. Entonces, entramos en esas conversaciones, ¿verdad? Que son malas, que terminan corrompiendo nuestros principios y dañando nuestra identidad. Brian, Total. muchas gracias. No sé si tienes una acotación final. Y Realmente quiero decirle, varones, que no están solos. Quiero que sepan que a pesar de que haya mucho contenido basura en internet, no quiere decir eso que los hombres de bien hayan desaparecido. Eh,
Tampoco me voy a poner en el paladín de la moral y como el norte, el mejor referente, no, ni siquiera de cerca. Pero por lo menos, ¿qué es lo que nos hace diferente del resto? Que nosotros tratamos de hacer la diferencia y que buscamos de todo corazón hacerlo. Creo que el mero hecho de intentarlo marca una enorme diferencia, marca un avispero enorme entre ambas fuerzas, todas las cosas negativas que vemos versus las cosas positivas que intentamos hacer y que, y que no estamos exceptos de cometer fallas, somos seres humanos. Pero precisamente el mero hecho de tener la disposición de accionar y de hacer cosas distintas a lo que el resto lo hace, creo que ya habla mucho de una persona. Así que yo recomiendo obviamente a todos mis seguidores que van a ver esto que sigan el trabajo de mi amigo Dinko. Yo sé que les va a edificar muchísimo que se metan a mirar. Ya yo mismo ahora voy a empezar a seguirlo porque la verdad que todo lo que he estado viendo me ha edificado mucho, a pesar de que te he dicho conscientemente fuera de cámara que todavía no me detuve a ver todo completo. Pero lo poco que he visto hasta ahora yo creo que le va a ayudar a muchos hombres de nuestra Muchas generación gracias. porque la masculinidad que está en crisis ahora mismo hay que resolverla. Quizás no podamos resolverla en su totalidad, pero el mero hecho de intentarlo ya es una huella que vamos a dejar marcada. Y si nosotros somos capaces de cambiar nuestra propia vida, entonces quiere decir que tenemos la capacidad de influenciar a otros a cambiar. Porque no pretendamos cambiarle al resto si no somos capaces de nosotros cambiarnos a nosotros Definitivamente. mismos. Entonces ese sería mi mensaje final, no todo está perdido. Yo creo que a lo mejor si ven mis contenidos les puede ayudar, si ven los contenidos de mi amigo también. Aquí estamos a su servicio ambos y creo que eso es todo, ¿verdad? Y le voy a pedir al Señor que ojalá que esta no sea la última vez que conversemos y que sigamos teniendo encuentros virtuales y ojalá que en algún momento podamos coincidir en persona, anda a saber qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Claro que sí, definitivamente, claro que sí. Y entonces, podemos decir sin lugar a dudas, hay esperanza, ¿sí o no? Ay, Hay esperanza, sí. definitivamente sí. Y aunque no conozco mucho tu trasfondo de vida, yo puedo decir de la mía, pasé por más de un valle de sombras de muerte y bien oscuro, hermano. Y sí, salí, estoy de pie y puedo decirles, hay esperanza. Brian, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Coordinaremos para otro episodio, definitivamente. Este, un gran abrazo y que Dios bendiga tu vida y te siga dando favor en tus proyectos. Igualmente, que el Señor también te dé de su favor, de su sabiduría y que a cada persona, a cada varón que vayas a entrevistar en los próximos episodios pueda constituir una bendición enorme para todos los hombres de nuestra generación porque es importante lo que estás haciendo. Así que te agradezco mucho por la entrevista y ahí estamos en contacto y a disposición siempre. Así que el Señor te bendiga mucho también. Gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Cuídate.